Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar con una retroalimentación de todo lo que hemos ido viendo en la unidad número 3. Para esto, niños, es necesario que ustedes puedan abrir sus libritos y así correlativamente junto conmigo vayamos recordando todo lo que hemos ido viendo antes de esta vacación. Para empezar, niños, entonces vamos a continuar con nuestro primer contenido. El día de hoy vamos a ver y vamos a conocer también otros muchos, recordar a los adjetivos posesivos, ¿ya? Vamos a aprender las formas de los adjetivos posesivos que usualmente utilizamos correctamente. También el poder aplicar estos adjetivos posesivos adecuadamente, ya sea en singular o en plural, me refiero al número, o también en género. Y cuando hablo de género me refiero a lo femenino y a lo masculino, ¿ya? Entonces, me refiero a eso, al uso correcto o adecuado de los adjetivos posesivos. Bien, los adjetivos posesivos indican sobre todo a quienes pertenecen, ya sea una cosa, niños, un animalito o una persona. Aunque ustedes me digan, ¿no es cierto? Pero profesora, las personas no pertenecen a nadie. Sí. Gracias a los adjetivos posesivos nosotros podemos indicar a quién pertenecen. No es cierto que a veces siempre nosotros, es por eso que decimos mi papá, ahí viene tu papá. Entonces realmente sí, estos adjetivos posesivos nos van a ayudar a indicar a quién pertenece cualquier objeto. O también los animalitos, lógico, pertenecen también a alguien y las personas también, ¿ya? Cuando hablamos de cosa, podemos decir, ¿no ve? Mi zapato o tu zapato, su zapato, entonces, o de quién es esta camiseta, también es lo que siempre nosotros andamos indicando eso. Entonces, los adjetivos posesivos son palabras que nos van a ayudar a expresar a quién pertenecen las personas, o a quién pertenecen un ser, en este caso un animalito, o también a quién pertenecen un objeto, ¿ya? Estos adjetivos posesivos pueden estar en singular, me refiero a uno, pueden estar en plural a varios y también puede referirse al género, en este caso a lo femenino y a lo masculino, como les iba indicando. Entonces vamos a ir viendo a estos adjetivos, vamos a en singular. Pueden ser mi, su, nuestro o nuestra. Ahora vamos a ver cómo podemos decir mi bicicleta. Puede ser, ¿no es cierto? Su sombrero. Ahí estamos, sombrero. O también podemos decir nuestra o nuestro maestro. O vuestra casa, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacemos con los adjetivos posesivos para transformarlos en plural? Lo único que vamos a hacer es agregarle la letra S, ¿ya? Como decir mis, tus, sus, nuestros o vuestros. Es lo único que se va a añadir en cuanto al número, o sea, cuando queramos pronunciarlos en plural, por decir mis bicicletas, tus sombreros, sus mochilas, nuestras maestras o nuestros maestros o vuestras casas, ¿no es cierto? Entonces es lo único que siempre debemos de recordar, que se va a agregar la letra S tanto en el adjetivo posesivo como también en el objeto, si quieres nombrar animal, la pertenencia o también una persona. ¿Ve? Mis abuelos también podemos decir. Entonces a eso me refiero con los adjetivos posesivos, mis niños. Muy bien, ahora estamos pasando, niños, al segundo contenido, el cual también hemos ido viendo y ha sido la clasificación de las palabras según el número de sílabas o también podemos decir palabras según el número de sílabas que éstas contengan. Muy bien, primeramente, niños, reconocer qué es una sílaba. Nosotros tenemos que entender, niños, que una sílaba es un grupo de sonidos
En este caso que se van a pronunciar en un solo golpe de voz. También podemos decir que estas sílabas, el grupo de sílabas, van a conformar una palabra. Pero nosotros también tenemos que aprender a distinguir el tipo de palabras según la cantidad de sílabas que éstas tengan. Por ejemplo, vamos a conocer más adelante, me refiero a la cantidad. Por ejemplo, en este caso, esta palabra tiene 1, 2, 3, 4 sílabas. Cada sílaba es lógicamente un golpe de voz y esta se pronuncia, también lo podemos nosotros poder separar cada palabra ayudándonos con las manitos. Fíjense, la, i, se, ro. Podemos decir que esta palabra tiene 4 sílabas, ¿verdad? Entonces, también tenemos que entender, niños, que de acuerdo al número de sílabas, estas palabras se van a ir clasificando. Y vamos a ver a continuación cómo es o de qué les estoy hablando para que me comprendan mejor. Por ejemplo, niños, yo les estoy mostrando ciertas palabras que lógicamente estas son sílabas. ¿Ya? Están separadas. ¿Por qué? Porque estas se pronuncian en un solo golpe de voz y aparte también tienen que saber que cada sílaba va a estar acompañada por una consonante y una vocal o también puede ser solamente una vocal como en este caso. Pero en la mayoría de las veces siempre va a estar acompañada o una vocal y una consonante o una consonante acompañada de una vocal. ¿No es cierto? Entonces, es así como nos referimos a las sílabas. Y ahora sí vamos a hablar sobre la clasificación según el número de sílabas, en este caso de palabras de sílabas, ¿ya? O sea, todas las palabras tienen un número de sílabas y por eso es que en este momento los vamos a clasificar según al número de palabras o al número de sílabas que en estas tengan. Vamos a conocer a las monosílabas. Estas palabras monosílabas tienen una sola sílaba, o sea que van a tener un solo golpe de voz y es fácil reconocerla. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra mar es una palabra monosílaba, fe, gris, gol, paz. Si ustedes se dan cuenta con las palmas, también solamente va a ser un golpe de voz. Mar, fe, gris, gol y paz. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de palabras monosílabas que solamente están acompañadas, ya sea, fíjense en este caso, una sílaba o una consonante acompañada de una vocal, acá una consonante acompañada de una vocal y nuevamente una consonante, ¿no? Que llegaría a ser una palabra monosílaba. Las sílabas tienen en este caso ya dos sílabas, dos golpes de voz. Alguno de estos ejemplos sería mujer, vida, boca, planta y dulce, ¿no? Dos sílabas que tienen dos golpes de voz y estas dos sílabas conforman una palabra. Ahora, cuando hablamos de las trisílabas, lógicamente van a ser aquellas palabras que tengan tres sílabas, tres golpes de voz. Por ejemplo, amigo, libertad, hormiga. Y hay muchas más, niños. Ustedes ya las tienen que empezar a clasificar. Pueden hacer juegos también con sus hermanos y todo lo demás, ¿no? Ahora vamos a hablar de las polisílabas. Van a ser a partir de 4 sílabas para adelante, ya las vamos a clasificar como polisílabas. Ya, entonces a estas palabras podemos encontrar muchas y varias, pero a partir de 4 para adelante que tengan golpe de voz, nosotros ya los podemos clasificar como polisílabas. En este caso sería una palabra polisílaba, sería matemática, ¿no? O sea, es que de 4 para adelante ya se le puede clasificar como palabras polisílabas. No se olviden, mis niños. Ahora vamos a ir conociendo nuestro próximo contenido de los diminutivos tentativos.
Vamos a hablar primeramente de los diminutivos. ¿Ya? Los diminutivos se usan para decir que algo es pequeño, el tamaño es pequeño. Para utilizar esto, las terminaciones que siempre utilizamos en este caso van a ser ito e ita. Y también illo e illa, pero los más comunes son ito e ita. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplitos de los diminutivos. Por ejemplo, pájaro. Y en diminutivo llegaría a ser pajarito. Fíjense cómo se añade en tamaño pequeño, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito más, cuál también nos va a mostrar otro diminutivo. Por ejemplo, jaula, la palabra, y en diminutivo sería jaulita. Fíjense, y eso es lo que yo les quiero enseñar, la terminación sobre todo, ¿verdad? Bien, mis niños, ahora vamos a hablar sobre los aumentativos. Para empezar, vamos a decir que algo es grande, extremadamente grande. Para el en este caso también tiene estas palabras a añadir, ote o ota, las más comunes. Bien, por ejemplo, libro, y en tamaño aumentativo diríamos, fíjense, dona, y sería donota, ¿verdad? Entonces es la terminación que siempre se va a añadir a un aumentativo. Hay otros, aso y asa, ¿ya? On o ona también, pero lo más utilizado siempre va a ser oto o ota, ote. ¿Listo? Bien, mis niños, vamos a continuar ahora con otro contenido que hemos ido viendo, ha sido el cómic o también conocido como historieta. Vamos a dar un pequeño retroalimentación también sobre este tema. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que un cómic, al poder leer y comprender un cómic, estamos desarrollando una estrategia muy bonita en este caso que se llama comprensión. ¿Ya? Tú al leer siempre debes de aprender a comprender, ¿ya? Y reconocer la historieta, en este caso, que narra un cómic. Ya, un cómic siempre va a narrar una historia, ¿listo? Texto narrativo que está principalmente compuesto por imágenes. Y estas que siempre están acompañadas por texto que están en forma de globos o bocadillos que se llaman. Este texto habla que piensan o de la historieta. En este caso se escribe dentro de ¿no? A lo largo de distintos cómics, algunos que inclusive tú los puedes llenar y ahí están viendo. A esto me refiero cuando les estoy mostrando en este momento a los diferentes bocadillos que pueden existir dentro de un cómic. Algunos pueden indicar una conversación, otros pueden indicar cuando hablan en voz baja o estallidos. Entonces, son diferentes bocadillos porque cada uno significa algo distinto. Un cómic está compuesto principalmente por dibujos, por imágenes que siempre van a estar acompañados por un texto dentro de un bocadillo. Un cómic debemos de saber que va a narrar una historia y esta va a siempre tener que tener estos pasos muy importantes. Un inicio, un conflicto y un desenlace, ¿no? Y lógicamente los personajes que van a incluir un cómic. Muy bien, mis niños, con esto me despido de ustedes y nos vemos en nuestras clases. Chao, chao.